Aviso de antemano que hoy voy a generalizar, por tanto, pueden darse por aludido pues todo aquel que quiera darse por aludido. De hecho, el eje central de la entrada de hoy va a ser una palabra: honestidad. Hace un año, en cierto modo, se me reprochó que no era muy corporativista con los de mi gremio, periodistas, informadores, comunicadores, y tengo que decir que es cierto. Tengo mi propio criterio respecto a la profesión, puedo estar más o menos acertado en ello, e igualmente considero a la profesión desde la honestidad. Puedo estar igualmente acertado o no en ello. No podemos asegurar que la trayectoria informativa periodística en la ciudad respecto al Granada Club de Fútbol haya sido perfecta. De hecho, podemos decir que quizás no ha habido toda la honestidad que debiera de haber y que, por supuesto, no ha habido profesionalidad. Pero también es cierto que hay una serie de compañeros que han recibido palos muy duros precisamente por eso, por informar con honestidad. También tenemos, como en todos los gremios, ovejas negras, que sin ningún rubor pues nos hablan de su profesionalidad, de su experiencia e incluso de su honradez, y no tienen ningún problema en dar lecciones posteriormente a todos aquellos que nos hemos ido incorporando a esto del periodismo. Y es que para dedicarse a esto del periodismo hay una base principal, que es la honestidad. La objetividad no existe, no le hagan mucho caso a aquellos que pregonen la misma. Es que en esto del periodismo hay que tener en cuenta que todo ha cambiado. Se ha cambiado el paso, se ha cambiado el reloj, y eso no mola mucho a aquellos compañeros más añejos. Quiero terminar hablando en primera persona, y es que no tengo la menor duda que desde la honestidad puedo ofrecer mucho para engrandecer esta profesión, la de periodista. Yo creo que luego me podré equivocar o no, pero nunca se podrá sembrar la duda sobre mi proceder. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del rondo del Granada Club de Fútbol. Pues buenas noches y bienvenidos a esta sintonía, el Rondo Granada, el rondo del Granada Club de Fútbol. Y hoy vamos a tocar un tema pues espinoso. Hemos hablado de varias cosas, hemos tocado varios palos, y ¿por qué no íbamos a hablar de nosotros mismos? Perfectos no somos. Considero que podemos ser fundamentales, pero nunca perfectos, y hemos tenido también nuestro aquel, y hay mucho que contar de nuestro papel en el fútbol, en la historia del Granada Club de Fútbol. Positiva y negativa, todo hay que decirlo. Vamos a empezar presentando a nuestros protagonistas del día de hoy. Yo creo que tocamos también todos los palos en cuanto a los invitados, compañeros pues que han vivido una larga trayectoria en el Granada Club de Fútbol, algunos que han vivido una trayectoria más corta como periodistas, pero que conocen la historia del Granada Club de Fútbol, y sobre todo alguien que tiene que torear día tras día con los medios de comunicación, porque es el director de comunicación del Granada Club de Fútbol. Siempre por mi derecha comenzamos. Jorge de la Chica, bienvenidos al Rondo Granada, al Rondo del Granada Club de Fútbol. Pues muchísimas gracias por invitarme, es un auténtico placer compartir este rato con una mesa tan interesante como la que tenemos en el día de hoy. Nos lo vamos a pasar divertido. Yo creo que sí, de verdad. Yo creo que nos lo vamos a pasar divertido. Bueno, la intro ya ha dejado algunas pistas, con lo cual, bueno, yo creo que hoy me pueden decir que me he metido en un charco grande, pero que no me importa, de todo se sale. Aquí también a mi derecha a Javier Fernández Rufete, el director de comunicación del Granada Club de Fútbol. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal, Gerardo? Buenas noches. Nunca te he preguntado, ¿qué tal en la ciudad? ¿Qué tal en esto de torear? Porque tú has vivido los toros desde dentro y desde fuera. Se ve la perspectiva muy distinta, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Anda que no cambia la fiesta, como dicen en mi pueblo. Cambia mucho. Yo estoy encantado de estar en Granada. Es verdad que es una ciudad que conocía, como siempre he dicho, pero cada día me enamora más, y aquí o me echáis con agua caliente o no me marcho. Es una ciudad que el que llega muy difícilmente se va, y es verdad, cuando ves los toros desde un lado y desde otro, se cambia la perspectiva. Yo más o menos está en la misma situación que Javier. Somos periodistas, Javier, porque somos periodistas, pero cuando ves todo desde el otro lado, empiezas a ver al periodista que puede dar algo más de sí, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo creo que hay un grave problema, y es la desinformación. A veces no se sabe desde fuera lo que pasa dentro y el por qué se toman decisiones o se hacen cualquier tipo de acciones. Y el periodista tiene o tenemos para mí el gran defecto de, en muchos casos, hablar sin saber, siempre por inercia, porque me han dicho, porque han comentado, porque está en el bar, porque yo sé que Manolo conoce a Juan y Juan tiene la información privilegiada, y solemos hablar en muchas ocasiones sin un criterio claro, porque no tenemos la información pura.
Y a mi izquierda, el compañero de radio, ya nos visitó hace una semana, bueno, es un compañero habitual en el Rondo, tanto en el formato radiofónico y aquí, por supuesto, en el formato televisivo. Nacho Montero, ¿qué tal? Buenas noches. Llevas menos tiempo en esto del periodismo, Yo pero la la trayectoria del Granada Club de Fútbol a nivel mediática la conoces perfectamente. Y en esta ciudad, ¿quién no la conoce? La trayectoria de este club, con 84 años casi de historia, ¿quién no conoce? El Granada Club de Fútbol es, después del Alambre, creo que es la entidad más famosa de esta ciudad, importante. Podemos asegurar que la única Antes que la Alhambra, podemos asegurar que es la institución que es más importante de la ciudad, no es porque estemos en un programa de fútbol ni en la televisión oficial del Granada Club de Fútbol, es que la realidad es que todos los días se habla del Granada Club de Fútbol, con lo cual es la institución más importante. Pues bien, vamos a comenzar con las claves del día de hoy. Hoy vamos a tener una clave menos, vamos a tener dos claves. Así que saludamos ya a nuestro compañero, a David Sánchez. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos nuestros invitados. Pues bien, como comentaba Gerardo en la introducción, hoy toca un tema, si bien hemos tratado en otras ocasiones temas que rodeaban la órbita del Granada, como la afición, o temas que tocaban el propio núcleo de la entidad, como la gestión del club, hoy nos toca a nosotros. Como decía Gerardo, nadie está libre de pecado y como transmisores de la información siempre tenemos algo que justificar o algo que decir acerca de nuestra profesión. Y para ello, como siempre hacemos, vamos a realizar un viaje por el pasado. Pero antes de ello, queremos plantear un poco el tema de hoy. Va a ser una autocrítica, y una autocrítica siempre con esa perspectiva constructiva, con esa intención de devolver la dignidad y la integridad a esta profesión y sobre todo de volver a otorgarle algo que nunca debió perder, que es el carácter de servicio público que cumple el periodista. Como bien decíamos, vamos a realizar, como todos los programas, un viaje primero al pasado, a analizar cómo era la circunstancia antes de este tiempo actual que vive el periodismo, y para ello es necesario hablar de esa etapa oscura del Granada, que siempre mencionamos, en la que nunca negamos que hubo cosas positivas, pero en la que, por supuesto, hubo muchas cosas negativas, que afectaron a todos los estamentos y los ámbitos del club, y entre ellos al periodismo, una etapa en la que vivimos el término periodista en nómina, un periodista que supeditaba la información a sus intereses personales y económicos, todo ello previo pago, y que, se jactaban de logros, siempre entrecomillado y siempre con su carga de ironía y sarcasmo, como la destitución de entrenadores o como el apoyo a presidentes nefastos. Todo ello, por ejemplo, la destitución de entrenadores, podemos referirnos, por ejemplo, a finales de años 80, la de Joaquín Peiró. Todo ello hace que la profesión vaya poco a poco denostándose, devaluándose y que aún en el día de hoy arrastremos de ese pasado tanto vicios como defectos, una herencia negativa en el fondo. Y aquí es donde vamos a plantear la primera clave para nuestros invitados hoy. ¿Qué herencia negativa, hablamos de vicios, de defectos, de actuaciones de dudosa ética, arrastramos aún hoy en día y cuáles de ellas hemos conseguido erradicar o corregir? Bueno, tela. Empezamos por Jorge de las Chicas, herencia negativa en el presente y que hemos conseguido modificar o variar con respecto a... Pues yo tengo una larga herencia. Mira, yo comencé en esto de la información deportiva en el año de 1983, ha pasado ya tiempo. No es tanta mi edad como el hecho de que tenía 16 años y me recuerdo que la primera herencia negativa es que el periodismo deportivo no era un periodismo de carácter profesional, no en el sentido de que los actores de aquel periodismo no fueran profesionales en su comportamiento, sino que la mayoría de los compañeros que yo tenía, por no decir prácticamente todos, ejercían esto como una segunda profesión, especie de hobby, incluso en medios muy importantes. Hasta el punto de que cuando llegó mi generación nos decían, estáis locos, vosotros pretendéis vivir del periodismo deportivo. El periodista que estaba considerado como un señor que podía vivir con cierta dignidad de su profesión era el que se dedicaba a otro tipo de áreas, sucesos, política, municipal, entonces en plena eclosión con el advenimiento de la democracia, pero el periodista deportivo era un señor que estaba allí en la redacción y que como hobby tenía la información deportiva. En primer lugar, el dedicarse a esto de una forma permanente me parecía una auténtica entelequia, como dicen ahora, ¿no? Y yo recuerdo que cuando aparecíamos por la redacción de deportes, que entonces había una redacción de deportes como tal, aislada del resto, y llegábamos allí a las 10 de la mañana, la gente nos miraba y decía, ¿y esta gente qué hace aquí? El señor de los deportes viene 5 minutos antes del programa, trae 4 cosillas y ya está. Esa herencia creo que la hemos superado.
¿no? Hoy en día al periodista se le puede exigir como un auténtico profesional en prácticamente todos los casos. Sigue existiendo la figura del colaborador, del comentarista, pero existe un periodista profesional deportivo, cosa que casi era inexistente. El primer periodista que habló del Granada Club de Fútbol y que fue el que lo encumbró por encima de otros clubes de Granada era Eufrasio Martínez Martínez, que trabajaba como funcionario, era abogado del ayuntamiento y en los ratos libres escribía notitas en el periódico dedicadas al Granada Club de Fútbol. Esa herencia creo que la hemos superado. Y otra serie de herencias que pueden ser más o menos positivas o negativas, sobre todo aquí se viene a hablar de lo que hay que mejorar, pienso que siempre tienen una disculpa, porque el periodismo deportivo ha estado a la vanguardia de cualquier tipo de trabajo sobre la información. El género de la información deportiva, incluso en la época donde existía la censura, era un género que te permite el innovar. Las primeras tertulias, los primeros comentaristas técnicos, el artículo de opinión, todo eso, todo lo que es el periodismo moderno, su fábrica donde se ha probado primero ha sido en el periodismo deportivo. Claro, hemos cogido bastantes tips en torno a eso. Y herencia, pues bueno, yo creo que hay algunos tips que tenemos los periodistas deportivos y una herencia que ya lleva como década y media, 2 décadas, que estaba subyacente, pero que ya definitivamente nos hemos quitado la camiseta y la hemos enseñado, es eso. El periodista deportivo es un personaje, yo el primero, que se pone la camiseta cuando habla en un programa. Y eso, yo imagino al señor que está informando sobre un mitin del Partido Socialista, me lo imagino diciendo, y voten ustedes al PSOE, y qué bien está el PSOE, o el PP o cualquier otro. Y nosotros, eso que estaba ahí subyacente, que se hacía antes con más disimulo, esa herencia la hemos sacado fuera y el periodista tan se pone la camiseta, que no voy a dar nombres, pero periodistas señeros radien con la camiseta de su equipo. Y esa falta de objetividad a mí me parece tremenda. Uno, como bien has indicado en otros momentos, no puede ser siempre absolutamente objetivo, ¿no? Pero tiene que procurar una tendencia a la objetividad. Y aquí no solo no procuramos una tendencia a la objetividad, sino que acentuamos nuestra objetividad. Tal vez porque el público lo que pida sea eso. Vaya usted a saber. Bueno, no voy a seguir con mi derecha. Me voy a ir antes a mi izquierda, voy a ir por último con Javier, para de esa manera poder entrar en debate. Nacho, herencias heredadas, en la parte negativa, herencias que hemos podido sacar adelante y solventarlas. En la parte negativa no sabría yo decirte cuál es la más importante, porque creo que hay muchas, demasiadas. ¿Con que me digas una? Esa falta de objetividad de la que hablaba Jorge puede ser una, y yo creo que la más importante, ¿no? Porque sí es cierto que no se puede acudir, no se puede... La prensa está para informar, Si tú das una información desde el punto de vista irracional, donde ya estás supeditando tu opinión personal a lo que estás transmitiendo, obviamente el que está leyendo, el que está escuchando, el que te está viendo, no puede nada más que recibir tu opinión, no tu información. Es uno de los, creo, de los errores principales que se tienen en el periodismo deportivo. Y viene todo al ponerse la camiseta y no ser capaz de decir, no, mira, esta es la información que tengo, esta es la información que te muestro, y tú, como espectador, como lector o como oyente, tienes que sacar tus propias conclusiones, no las que yo interesadamente te voy a dar, porque se dicen muchas medias verdades. Hay cosas que se cuentan a medias, hay cosas en las que se cuentan de diferente manera porque a mí me interesa contarlas de diferente manera. Yo, en parte, tengo una cosa en la que no estoy de acuerdo. Vamos a escuchar a Javier, o en el momento que hable Javier, vamos a entrar en debate, porque el tema es para debatir, no tengo la menor duda. Y yo lo que le voy a preguntar a Javier, porque viene de fuera, cuando tú llegas a Granada y ves los medios de comunicación de Granada, todos, me refiero a medios de comunicación y compañeros de los medios de comunicación, estén ejerciendo o no, ¿qué sensación te da? Es una pregunta complicada. Hombre, lógicamente yo ahora es cuando empiezo a descubrir realmente a los medios de comunicación y a los profesionales de los mismos, porque es verdad que por la capacidad de esta ciudad tiene prácticamente a todos los medios nacionales recogidos o bien con corresponsales o bien con emisoras, con periódicos, hay delegaciones de casi todos los medios importantes nacionales.
y lógicamente hay un amplio abanico de medios de comunicación. A mí la sensación que realmente me da es que no somos conscientes, o por lo menos en la última etapa no somos conscientes realmente de lo que tenemos en la ciudad, de lo que nos ha regalado esta última etapa más reciente el equipo de fútbol, el Granada en Primera División, y de lo que supone para los medios de comunicación el poder disfrutar muchísimos años de este club, y ahora creo que hablaremos sobre eso. Esa es la sensación que me da, que no nos gusta, en líneas generales no nos gusta que nos vaya bien. Yo no sé si eso es propio de los medios de comunicación o es propio de Granada, pero incidiendo en el planteamiento que hacíais de la herencia negativa, yo también soy, como Jorge, un poquito más tarde llegué a los medios de comunicación, hace muchísimos años, casi 24 en ellos, y yo al revés, yo la herencia que tengo, yo lo que recojo es herencia positiva. Yo discrepo totalmente, antes pues sí, pero antes como ahora, es verdad que había presidentes y mandatarios de club que a los directores y a los que manejaban la información pues le echaban una mano y hablaban y tal, y cenamos y nos vamos a este local y al otro, y en fin. Pero es que eso pasa ahora, es que eso pasaba antes y pasa ahora de otra forma. A lo mejor no en el periodismo deportivo, pero sí en el periodismo informativo y en todos los ámbitos de la vida. Ya sabemos cómo está el circo en este país, lo que se compra y lo que se vende y de qué forma se hace. Pero sin embargo a mí me queda de la herencia de atrás, lo que me queda era un periodismo serio, un periodismo donde la información se contrastaba, un periodismo en donde no se decía nada que no fuese realidad, un periodismo en donde si había un error luego tenías que rectificar, un periodismo donde nadie se sentaba en una mesa a hablar de si la mujer del futbolista o el primo del entrenador o la novia del presidente hace o deja de hacer. Eso no estaba permitido, porque aparte no era serio, no eras profesional. Se hablaba de lo que nos gustaba, que era el deporte, que era el fútbol, que era lo que tú valorabas, el equipo, la institución, si te gustaba, si no te gustaba. Pero señor mío, yo jamás se me ha ocurrido decir, y recuerdo que me dijeron, no, es que hemos visto a tal en 3 futbolistas en una discoteca. Dios mío, no me digas. Sí, te lo garantizo, te lo firmo, te dan fotos. Yo tuve que llamar a más de 20 personas que me dijeron que estaban por la discoteca para contrastar que estaban en la discoteca, para decir, señores, han estado en la discoteca. Porque decir que un futbolista está en la discoteca, porque me lo ha dicho Pedro, porque me he enterado por la calle o por cualquier circunstancia, te podía hundir como informador. Cualquier error de ese tipo, cualquier hipótesis que hiciera sobre la información, automáticamente que se confirmase lo contrario, dejabas de ser un buen periodista. Entonces yo siempre he creído en la verdad, he creído en contrastar la información, he creído en la opinión sobre lo que veo. El partido me ha gustado más, me ha gustado menos, el equipo juega mejor, juega peor, este futbolista es bueno, este futbolista para mi juicio es menos malo, pero fuera de eso, fuera de lo que es lo estrictamente deportivo, yo no he visto otras valoraciones. Y yo me quedo con eso. Hoy esto es un auténtico circo, esta es una salsa de todos los colores, porque hemos conseguido que en el periodismo deportivo se puedan sentar 7 personas a difamar, a disparatar, a hablar sin criterio, sin conocimiento, porque le apetece, porque le han dicho, porque le cae mal, o montemos los circos que se montan en cualquier tertulia nacional o incluso local, que no están basadas estrictamente en la actividad deportiva, sino están basadas en la vida social de todos. Yo, en principio, quiero aclarar una cosa. Yo me he referido a la herencia de carácter negativo, porque por supuesto también he tenido una herencia de carácter positivo. Yo creo que cuando más he aprendido periodismo es viendo trabajar a los antiguos compañeros. Era la referencia. Me habéis preguntado un poco por lo negativo, que suena más. Y voy a empezar con las discrepancias. Sé que los medios de comunicación estamos para informar. Es una discrepancia relativa porque eso sería lo idílico. Los medios de comunicación son, en la actualidad, negocios. Están para supervivir en la actualidad, porque no creo que mucho dinero ganen, pero son negocios destinados a ganar dinero. Con todo mi respeto, pues igual que el que monta una fábrica de hacer muebles, aquí se monta una fábrica de hacer información y su principal objetivo es ganar dinero, que se comercia con la información, que es el objetivo. Pero ojalá fuéramos tan puros que tuviéramos como objetivo esencial la información. Y, por tanto, y mal los tiempos que corren, pues la economía es la que termina primando. Tú has descrito el ideal objetivo, ¿no? No, yo he descrito lo que creo que tiene que ser lo que debería ser, pero la realidad obviamente tú cuando estás informando todos los días en tu emisora de radio donde tú trabajas, tú das una información y tu opinión. ¿Vale? Lo que no se puede, lo que yo entiendo, o por lo menos lo que yo hago, yo doy la información y después doy mi opinión de esa información. No doy la información en función a la opinión que yo tengo. Es que es muy diferente. Ya.
No tiene nada que ver. Y hay demasiados contertulios que dan una información interesada. Bien para lo bueno o bien para lo malo. ¿Qué pasa? Que lo malo hace mucho daño. Y yo no estoy de acuerdo en que se dé una información interesada. Tiene que dar uno la información y después su opinión, pero que no vaya todo mezclado. Bueno, sí, eso es separar la información y la opinión. Y luego no estoy de acuerdo con Javier en una cosa. Dice que no somos conscientes de lo que significa ahora mismo, en estos años que llevamos en primera división, incluso yo diría el año de segunda, el Granada para la sociedad granadina. Podrá haber excepciones, pero creo que si alguien no es consciente de lo que esto significa, es que sencillamente es un poco o mucho torpe, ¿no? Entonces yo creo que todos somos conscientes de que esto ha significado, pues, de las poquitas cosas positivas que en la última decena de años han sucedido en Granada. Podrá haber excepciones de gente que no lo valore, pero hombre, ¿quién no va a valorar que el Granada se encuentre en primera? Tal vez me equivoco en el término más que valorar. Sí, tal vez me equivoco en el término, no es que no valoren, yo creo que no es valorar, es entender lo que significa el tener un equipo en esta categoría y entender lo que han crecido los medios de comunicación gracias a, digo, y me refería, tal vez no me expresa bien, me refería por el daño que se hace desde muchos medios de comunicación a la situación de este club, un daño que a veces se convierte en irreparable, de una forma gratuita, de una forma, bueno, pues sin ningún tipo de reparo, atacando lo que se le ocurre. Es decir, yo no entiendo ese tipo de periodismo, ni lo he entendido ni lo he entendido, y lo hay y además más que censurable. Ha comentado David Sánchez a la hora de exponer las claves que ha habido situaciones en las que periodistas han influido en los presidentes. Hombre, es culpable el presidente, el periodista puede decir misa, el presidente es el que manda en el club, pero han llegado a pedir el cese de un entrenador y ha ocurrido, y ha puesto el ejemplo de Joaquín Peiró, un entrenador que, recordemos, estuvo 3 años en Granada, consiguió un ascenso, lo sacó de segunda división B para llevarnos a la segunda división A, estaba en mitad de la tabla. Es cierto que, bueno, recién ascendido con un equipo prácticamente igual, el objetivo era salvar la categoría. Bueno, se cesó por capricho de unos determinados compañeros de los medios, no les parecía bien esto, el otro que si no me ha comprado no sé cuánto, que si no me entrevista, que si tal, que si cual, y al final pues le comen el tarro, y digo literalmente por el argot de la calle, el tarro a la cabeza del presidente. En aquella ocasión era Alfonso Suárez, y terminó cesando a Joaquín Peiró. Ese año se descendió de categoría y no volvimos hasta que llegó Quique Pina a la segunda división. Son cosas que ocurren. Yo creo que el periodista, mira, yo voy a poner un ejemplo, porque aquí hay que hablar claro e ir de cara. A mí me pueden hablar ahora mismo del actual entrenador del Granada y puedo decir que estoy muy cabreado con la situación, pero yo voy a decidir si el entrenador tiene que continuar o no tiene que continuar. Yo sé más que el entrenador, yo sé que jugadores tienen que alinearse. Sí, un periodista puede dar su opinión, pero nunca puede prácticamente aseverar que la solución pasa por lo que él diga. Ya, pero la culpa es el que le hace caso. Sí, es evidente que la culpa es del que le hace caso, pero a lo que voy es que zapatero a tus zapatos. Es decir, nosotros estamos para otra función y no debemos meternos. Mira, hay un caso, un entrenador de la casa, de Granada, José Luis Garre, pues se pone a dirigir al Granada Club de Fútbol y un día iba en chándal. ¿Y dónde va este con chándal? Y un día se le ocurre ir con traje. ¿Y para qué se pone el traje? Entonces, ¿cómo iba vestido? Si le están achacando, si va con el chándal, le achaca que lleva el chándal, si lleva el traje, que lleva el traje. La cuestión es que no te caiga bien el entrenador. Y es que nosotros no estamos para que nos caiga bien este o aquel. Estamos para otra cosa muy distinta. Independientemente que, insisto, la información va por un lado, la opinión y el análisis por otro. Va conjunto, eso es así, pero no podemos montar, por lo que vemos todas las noches en las televisiones nacionales o aquí en Granada, sin excepción, en algunos casos algo más descarado, pues esas tertulias en el que, bueno, aquí, bueno, es una barbaridad lo que podemos decir, por generalizar, por meternos todos. Aquí está Jorge de la Chica, aquí estoy yo, aquí está Nacho. Puedo asegurar que en la tertulia de Jorge de la Chica no es muy difícil escuchar a Jorge decir una barbaridad en relación a determinadas cuestiones. Es muy difícil, Jorge, cuando te hemos escuchado es muy difícil. A Nacho también, bueno, Nacho sí, Nacho. Pues, sí. Yo sí digo algo. Es muy difícil, pero que se da ese caso, es decir,
Hemos perdido el norte. Yo creo que hemos perdido el norte actualmente los medios de comunicación con respecto a la información que se está dando. Generalizando, Jorge, generalizando. Perdona, es que al hilo de eso, precisamente a mí lo que me resulta curioso, y por lo que comentaba anteriormente esto, es que haya una tertulia donde nos dediquemos, no hay dos, una en radio y una en televisión, donde nos dediquemos desde el primer minuto hasta el último minuto a dar palos de un lado a otro, en el lomo, en la cara, en el pecho, en la nuca, y además quien lo hace, hablando de tertulianos, porque esto es muy sencillo, son aquellos que vivieron, o sea, que estaban en el fútbol granaíno en la época más gris, más oscura e incluso más sospechosa de la historia de Granada. Entonces, esos mismos son hoy los que piden que se vaya el presidente. Si, como tú decías, si Juan ha vestido de negro, ¿por qué viste de negro? Si vamos o si se va a una ofrenda floral, vamos con chancla, además todo incierto, vamos con chancla, no vamos con botas, o sea, no vamos con zapatos y con traje. Si jugamos por la mañana, ¿por qué no jugamos por la tarde? Si jugamos por la tarde, ¿por qué no jugamos por la mañana? Es decir, es una constante de hacer daño y daño y daño. Pues miraros a vosotros, mirad lo que hicisteis vosotros, mirad quiénes sois, mirad qué parte formáis de la historia de esta ciudad. A mí eso es lo que me parece de verdad vergonzoso, y me parece que están engañando a muchísima gente en esta ciudad porque no hay información, hay una línea de destrucción absoluta desde que yo llegué a esta ciudad y hasta la fecha. Yo creo, Javier, que cada cual a la hora de montar una tertulia decide el perfil de los tertulianos que lleva, y no somos tontos, todos sabemos cómo se monta una tertulia, y en cuestión de lo que tú llevas te va a salir de una manera o de otra en un 90%, y luego estás a 10% que no puedes solucionar. Y en el ejercicio de su libertad hay medios que organizan un tipo de tertulia. Y podemos aquí también criticarla en el sentido de que no nos gusta, pero están dentro de los cauces de la legalidad cuando se sigue repitiendo y no se toman determinadas medidas, que son personas que expresan ese tipo de opinión y que a lo mejor si dijeran algo que fuera digno de ser llevado a los tribunales, pues se llevaría y ya está. Ellos buscan ese tipo de espectáculo informativo, ¿no? Bueno, pero no hables háblame de que es un espectáculo, es un circo, no eso ni es una tertulia de deporte, ni es una tertulia de información, porque además resulta que quien maneja o quien se encarga de dirigir ese programa no se le ha visto, no se le ve en un entrenamiento, no se le ve en una rueda de prensa, no se le ve en una convocatoria, no se le ve en ningún sitio. O sea, hablamos, es lo que decía, ¿informamos o desinformamos? ¿O movemos una corriente de aire en función donde yo quiera poner el ventilador? No. Pero en el ejercicio es una orquesta, de su libertad lo hace. Es una charanga, es una charanga que toca, que cada uno afina donde puede. Y pero es el mercado el que al final quita o pone ese tipo de programas fuera de órbita, porque ya decía, esto fundamentalmente es un negocio. Si eso se hace será porque da algún tipo de rendimiento. Sí, pero esto es un negocio. Lo mismo que dicen que el fútbol es un negocio. El fútbol es un negocio, ¿no? Bueno, pero que juega con los sentimientos de las personas. Es un negocio que juega con los sentimientos de la información y las tertulias juegan también con la forma de ahí pensar sí y de dirigir de las personas. Con los sentimientos de aquellos que tienen el sentimiento por el club. Está la tertulia, el debate. Bueno, necesitamos una hora más. Nos tenemos que ir de escaparates y volvemos enseguida con la segunda clave, la última clave que vamos a tener en el día de hoy. Ya saben, aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol. El debate de hoy del Rondo Granada al Rondo del Granada Club de Fútbol, con los compañeros, con Jorge de la Chica de Cadena COPE, jefe de deportes de Cadena COPE, con Nacho Montero, jefe de deportes de Radio aquí en Granada, y con Javier Fernández Rufete, que es el director de comunicación del Granada Club de Fútbol. Eso está muy apasionante, no solo lo que hemos visto, sino lo que no se ve. Todo es apasionante y muy apasionado, porque el fútbol es así. Vamos con la segunda clave del día de hoy. Ya tenemos a David Sánchez, que nos va a desvelar cuál es la misma, para que de nuevo entremos en materia en debate.
Pues sí, comentábamos en la introducción que alguna o parte de esa herencia se ha corregido, pero sin embargo se arrastra otra parte de esa herencia negativa y además se generan problemas nuevos propios del momento actual que vive el deporte. Así vemos que las guerras e intereses personales y económicos siguen envenenando las informaciones. En esa búsqueda de objetividad que Jorge comentaba al principio del debate, o ese por lo menos intento de acercamiento a la neutralidad o a la objetividad, ha quedado perdido en un limbo de un periodismo, de un tipo de periodismo que hoy en día se considera insulso y aburrido. Y es que lo puramente deportivo hoy ya no importa. En la actualidad lo que vende es el titular polémico, la crisis, ese ambiente de crispación y el desquicio en directo. Eso es lo que vende hoy en día y además se ha perdido una pérdida brutal del valor de la información, porque en la conquista o en esa lucha por la conquista de los peligrosos tronos de la inmediatez y la exclusividad se pierden a veces muchas informaciones con rumores, con especulaciones que hacen que cuando la noticia llega de forma real ya valga mucho menos y haya perdido gran peso y gran importancia de la que tenía. Además, eso si nos referimos a las informaciones, y es que hoy en día la opinión invade el periodismo deportivo. Siempre ha sido así, pero al menos antiguamente se refería a lo deportivo. Hoy se refiere al traje que lleva Messi, al peinado que lleva Cristiano Ronaldo o a si un compañero le ha hecho un gesto a otro y esto significa que están cabreados. La búsqueda de la fama efímera, de ese minuto de gloria que se produce por parte de profesionales y por parte de intrusos en la profesión, hace que ésta se vaya devaluando constantemente y que otros periodistas que sí iniciaron su camino con rectitud caigan también y se contagien de esta circunstancia. Pero no todos los problemas que afligen al periodismo deportivo vienen de la manera en que se realiza este, sino que lo más alarmante es las condiciones en las que hoy en día se realiza. La rotación de becarios, el aprovechamiento de gente que trabaja por la expectativa de un futuro sueldo o de una búsqueda de experiencia, de abrirse un hueco en la profesión, de una simple afición o de puro amor al arte, hace que se sostenga este gigante con pies de barro que, vuelvo a repetir, devalúa constantemente esta profesión. Con todo esto sobre la mesa, os vamos a dejar la segunda clave. ¿Se puede acabar con la precariedad en el periodismo deportivo y qué más se debe corregir de manera urgente para el futuro de esta profesión? Precariedad y cambios. Fíjate, dejo una pregunta más. Tenemos a los periodistas posiblemente mejor formados, modernizados, como se lleva ahora el periodismo, redes sociales, en fin, preparados, universitarios, muchísimo mejor que antes. Pero, bueno, no sé lo que pasa, que entran en un medio y hay una exigencia a hacer todo lo contrario a aquello en lo que creen o para lo que han sido formados. Es la tercera que dejo yo. Precariedad, cambios que haya que hacer y, sobre todo, cómo es posible que, teniendo mejores periodistas, la situación sea la que ha comentado David, que no es casualidad. Es más, un detalle importante. Los medios de comunicación aparecen ya en el CIS como un problema de la sociedad española. Algo malo tenemos que estar haciendo cuando aparece como un problema. Antiguamente, o hace 3 años, los medios de comunicación, pues bueno, eran precisamente los que daban a conocer la información, pero ahora no creen en nosotros, somos un problema y como tal figura, además, entre los 10 primeros puestos. Jorge. Yo es que soy un privilegiado y si hablo de lo que día a día veo, pues yo trabajo en la cadena COPE, donde la situación del personal que se encuentra allí, con todas las dificultades económicas que puede haber en este momento, pues nos permite el sobrevivir con cierta dignidad. Y entonces, en mi caso, pues no veo tanta precariedad. Pero sí me tengo que acordar, no me refiero en mi caso personal, sino en la empresa donde yo trabajo, pero sí quiero hacer 2 cosas, acordarme de cuando yo empecé y no mirarme tanto al ombligo como mirar al resto. Cuando yo comencé, pues tenía que trabajar por un sueldo muy pequeñito porque tenía que demostrar que valía algo. Y recuerdo que fueron como 5 o 6 años hasta que yo conseguí alcanzar un estatus profesional con cierta dignidad. Y entonces cuando veo que hay gente que ahora mismo pues trabaja gratis o casi gratis, están haciendo lo mismo que yo hice para darme a conocer en un momento determinado. ¿Que eso se deba de regular de una forma muy concreta? Pues sí, de acuerdo. ¿Que no utilicemos esa mano de obra para sustituir a la mano de obra profesional? Yo recuerdo, por ejemplo, que los fines de semana teníamos una redacción de más de 20 personas, cuando se hacían grandísimos programas de deporte. Eso no había manera de regularizarlo por completo, o sea, legalmente sí, pero no todo el mundo podía tener unas condiciones laborales extraordinarias, pero eso fue una cantera magnífica de periodistas. Entonces, la figura del colaborador, de la que antes he hablado, es una figura que tiene una doble salida, el que toda su vida quiera ser colaborador y escribir un poquito, hablar un poquito de un tema, y el que utiliza esa figura del colaborador como
como un medio para alcanzar ya un estatus profesional de cierta estabilidad. ¿Qué sucede en el periodismo? Pues como en todos los ámbitos de la vida, que vivimos unos momentos muy convulsos desde el punto de vista económico y social, y por tanto pues se acentúa la explotación que se da por determinadas personas que en un momento determinado pues no cumplen la normativa laboral y moral mínima a la hora de tener una persona trabajando. A una persona se la puede tener trabajando gratis o casi gratis, pero siempre y cuando se le explique que eso es un camino hacia qué, ¿no? Si lo haces bien te contrato, esto es una salida profesional para darte a conocer, pero todo desde el punto de vista legal. Hoy en día, además, hay un montón de posibilidades de contratar a una persona. Pero yo no creo que la precariedad laboral en el periodismo sea superior a la precariedad laboral en otros sectores, que podemos hablar muchísimo, incluso sectores relacionados con cosas muy importantes. Y además, hoy en día se le abre a todos los que deseen ejercer el periodismo una ventana que ojalá lo hubiera tenido yo en el momento en que comenzaba. La red, la libertad absoluta. Hoy en día podemos hacer radio por Internet, televisión por Internet, y además ahí está el futuro, y se pueden dar a conocer. Yo recuerdo que para publicar el primer texto que a mí conseguí que alguien me metiera en un periódico, pues tuve que ir a dar 20 veces la lata con una carta al director, y la leyeron a lo mejor 1.000, 2.000 personas. Hoy en día tú montas una buena web, la trabajas de forma permanente. Oye, el mercado está absolutamente para todos. Creo que hacemos un flaco favor a la sociedad si los periodistas consideramos que la precariedad en nuestro sector es superior a la precariedad que se da en prácticamente cualquier otro. Pero es que te puedo hablar de la enseñanza, te puede hablar de los profesionales de oficio. La precariedad es el mundo en el que vivimos en la actualidad. Nosotros nos miramos al ombligo y nos damos cuenta que tenemos unas condiciones complejas, sí, pero no peores que el resto. Javi. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge en ese sentido. Hemos vivido épocas brillantísimas en los medios de comunicación, con grandes equipos de profesionales, con grandes compañeros, no solo con el micrófono, sino fuera de él, de técnicos, de grandísimos equipos de radio, y que al final, bueno, pues por las situaciones se han ido marchando los profesionales, las empresas han ido reduciendo las plantillas, y eso tal vez nos está haciendo, yo creo que lo que más daño le está haciendo hoy a la propia información, que el mismo redactor se tiene que levantar por la mañana, hacer informativo, luego ponerle el café al director, luego seguir saliendo a 3 ruedas de prensa, tiene 2 minutos para montarla, o a un entrenamiento, tiene que hacer el programa de deportes por la tarde. Es decir, lógicamente eso afecta claramente en la actividad del trabajo, y por eso yo creo, y desde nuestra posición, desde nuestra tribuna, en la dirección de comunicación o en cualquier gabinete de prensa, y en este caso en el que yo estoy en el de Granada, intentamos darle pues la máxima ayuda dentro de nuestras posibilidades a los compañeros de los medios de comunicación, facilitando audio, fotografía, en fin, información desde donde nos llega, que por cierto, y quiero también aprovechar este momento para decir que cuando hablo de ese medio de comunicación, de esa situación, hablo de un medio de comunicación, no de dos concretamente, porque yo en el resto de medios de comunicación en Granada creo que hay hay grandísimos profesionales, grandísimos trabajadores. Yo sé, estábamos hablando de acude o no al entrenamiento, yo sé quién acude porque no puede más, porque su empresa lo tiene altamente saturado, y le es imposible, porque hay uno nada más y no se puede estar 3 días a la vez, y sé que lo hace porque no le preocupa, porque no le apetece. Es decir, que yo creo que aquí hay grandísimos medios profesionales que están funcionando muy bien con las carencias, lógicamente, que le pone el mercado. Y eso no quiero que se quede ahí, que no dé la sensación de que a mí no me gusta el periodismo granadino ni los periodistas granaínos, al revés, estoy encantado con ellos y mi relación es sensacional. Javi, hemos comenzado la intro diciendo que hoy íbamos a generalizar y que se diera por aludido quien se quiera dar por aludido. Cuando estaba hablando Javi de ese tema, yo no me he dado por aludido, yo sé dónde voy, dónde no voy, cuándo voy, cuándo no voy. Con lo cual no me doy por aludido, por lo cual se puede dar por aludido el que se tiene que dar. No, yo hablo, y lo sabe Pedro, lo sabe, que hablo de Pedro Lara y de Onda Cero, y hablo de TG7 y hablo de Pedro Lara, es decir, de los contertulios que le acompañan en una y otra tertulia, que son los que a mí, de verdad,
cada vez que me siento delante de un televisor o escucho la radio, que ya no la escucho, pues me revientan el alma, porque veo cómo mienten, cómo están condicionando la información. Pero si ayer, bueno, cómo mienten, pero Jorge... grave a un tribunal. Que, no, pero vamos a ver, si no es mentir, es decir, bueno, mentir ayer mismo en el partido estaban incitando a la afición, ese medio de comunicación, a que le silbase a la Junta Directiva para que se marchase. Sí, Se pasan el día diciendo que esto es un negocio, pero Dios mío, evidentemente, pero vamos a ver, claro que es un negocio, pero es que entonces damos la sensación de que no se acuerda nadie de los millones de euros que han quitado de deuda, no se acuerda nadie del valor que tiene 3 años o 4 un equipo en primera división, no no quieren reflejarlo. Ellos quieren reflejar de que el señor Pina viene a llevarse el dinero y de que el señor Pina viene a llevarse el dinero a ganarlo lícitamente, a ganarlo lícitamente. Claro, pero y cuanto más gane Quique Pina, mejor para el Granada. Insisto en la introducción que he hecho. Hoy en día se ha cambiado el reloj. Hay otro tipo de periodistas y han cambiado de reloj, están más modernizados y entonces saben de qué va esto del fútbol, porque leen, ven, han trabajado dentro de clubes y saben de qué va esta película. Pero otros pues siguen con sus películas, siguen con películas de antaño donde pensaban que no podían influir los clubes de fútbol y como comprenderán, mira, es muy difícil que hoy en día en el fútbol de primera división un periodista vaya a influir en un club y en el club de fútbol puedo asegurar que no. Primero, porque aquí tiene ya una cabeza visible que es Quique Pina, dificilísimo que se deje mangonear por un medio de comunicación, y en segundo lugar, ni tan siquiera es el dueño del club. Por encima de Quique Pina hay otra persona. Gerardo, esto es que ha cambiado rotundamente. Cuando el Granada era un club de fútbol, pues resulta que podíamos realizar determinadas críticas de un presidente. O sea, si un presidente cogía y al final de temporada sobraban 50 millones, se metía 20 en el bolsillo y el resto lo reinvertía, eso era punible. Hoy en día, lo lógico es que un presidente o unos inversores digan cuánto hemos conseguido ganar este año, si no mal negocio, qué parte retiramos de nuestros beneficios y qué parte seguimos invirtiendo. Pero es que es absolutamente lógico. Y entonces, yo recuerdo cuando eso era imposible de realizar y se criticaba. Entonces tiene que cambiar de chip. El señor Pina está aquí para ganar, y cuanto más gana, mejor le vayan las cosas, mejor para nosotros. Pero es que cuanto más gana el señor Pina, más gana la ciudad. La pregunta es la siguiente. Yo te voy a dar dos opiniones. La primera, con respecto al tema que plantea Javier, que a mí no me parece correcto, pero allá cada cual con lo que haga y diga. Y segundo, con el tema del que ha planteado David. Con respecto a lo que plantea Javier, yo me hago una pregunta. Aquí han pasado 84 años. Y curiosamente, el que menos tiene que hablar, el que ha tenido la oportunidad desde dentro de solucionar las cosas, no lo ha hecho. Y puede dar su opinión, claro que puede darla. Pero ¿es lícito que dé un consejo cuando no ha sido capaz de aportar soluciones? Los consejos como las lentejas. Por eso te digo. Ya, pero ¿es lícito? Yo no puedo dar consejos en muchas cosas. ¿Por qué me he equivocado? Puedo dar mi opinión, pero no un consejo. Yo, personalmente, Nacho Montero. Entonces entiendo que hay señores que han estado dentro del club y que no han sido capaces de solucionar ciertas cosas. Y ahora exigen al señor que hay de presidente ahora que lo haga. No, mire usted, si usted no ha tenido lo que hay que tener para traer el dinero y solucionar los problemas, no le exija ahora al que está que lo solucione. Con respecto a la precariedad laboral, el periodismo no es ni más ni menos que un reflejo de lo que hay hoy en día en la sociedad. Yo te puedo presentar gente casado, con hijos, con 30 años de profesión, cobrando 600 euros. Tú dime a mí si eso no es precariedad laboral. No nos miremos tanto en mi ombligo. Yo quiero decir una cosa. No, quiero decirte que en línea general. Entonces, con respecto, el señor Pina, evidentemente no lo hace todo bien. Tiene muchísimas cosas que solucionar todavía. Muchas. Por cierto, no se le critica, ¿eh? Muchas. Se le critica Leñe, vamos a decir qué hacen bien y qué hacen mal. Y el que esté escuchando, que opine. Quiero yo hablar de eso porque creo que los dos extremos de la banca somos los que más podemos hablar de eso, incluso también Gerardo, aunque hoy está aquí de moderador. Quique Pina, y lo dice alguien que no es precisamente un admirador de la figura de Quique Pina, no lo entiendo sobre nada. Quique Pina ha conseguido ahora mismo que el Granada Club de Fútbol viva el mejor momento estructural, social y económico de su historia.
Nunca ha habido un club tan bien organizado, oye, que tiene un montón de defectos, pero comparémoslos con lo que ha habido. La mejor organización de la historia del Granada Club de Fútbol. La situación económica más saneada y de forma permanente. Un ejemplo para otros clubes, podríamos decir en el debe. Llevamos 4 años en primera y los 4 nos estamos arrastrando. En eso, igual que a todos los presidentes que hemos tenido en primera, porque la historia nos lo demuestra. Salvo 3 años del Granada en primera, el resto han sido con el agua al cuello, como este. En eso no ha mejorado a los anteriores. En lo demás, en la organización interna del club, en todo lo que significa la organización de filiales, ha superado todo lo que ha habido en la historia y por tanto eso nos permite tener un futuro muy, muy esperanzador. Entonces, yo creo que eso hay que subrayarlo y se subraya. ¿Qué sucede? Que a la gente no se le puede tanto ilusionar diciéndole, mire usted, es que el Granada Club de Fútbol tiene unas oficinas que hoy entra, está todo organizado, y no es como la oficina de antes que entraba y llegaba hasta el despacho del presidente y olía mal porque aquello no estaba limpio, materialmente mal, ¿no? Literal. Es literal. Pero eso a la gente lo que le gustaría, el sueño utópico, es que el Granada fuera un club que estuviera como mínimo en la mitad de la tabla. Hoy por hoy eso es impensable. Es a lo complicado, mejor es el sacrificio económico. También es criticable, hombre, hay equipos con nuestro presupuesto que han fichado mejor, han fichado otros jugadores. Bueno, esa es la parte que tiene que mejorar el Granada. Pero tenemos unas mimbres impresionantes para el futuro. El club está saneado, es una ciudad deportiva. El club, si desciende, vamos a ser agoreros. Si desciende, tiene estructura para sobrevivir. Tiene una base. Por cierto, mira, hemos escuchado versiones de Jorge, la versión de Nacho, la versión de Javier. Y bueno, hoy como hecho excepcional, me gustaría escuchar la opinión pues de quien nos da las claves de todos estos programas. Periodista, licenciado, sabe perfectamente de qué va esto de la información. Nosotros que David Sánchez, y yo creo que David, siéntate por aquí, nos juntamos un poquito más si es necesario, pero sí, me gustaría, David, que dieras tu opinión sobre este tema, porque creo que es interesante que nos expliques bajo tu punto de vista pues todos estos temas que hemos hablado, porque tú como periodista más joven vives una situación más en precario, sabes que esto ha cambiado, que te encuentras en medio con le gusta la salsa rosa, otros que son más serios, tú a lo mejor no sé de qué escuela puede ser, porque al final todos terminamos siendo de alguna escuela. No sé, David, ¿qué ves de este tema que estamos tratando en el día de hoy? Yo creo que al fin y al cabo, y cogiendo el tema por la última cuestión que has dicho, uno tiene que decidir si lo que le importa del periodismo, más el periodismo o más el deporte, ¿no? Y en mi caso yo creo que es que se aunan las dos. Mi pasión desde el periodismo me llega desde muy pequeño y además mi pasión por el deporte, esto es como aquel que decía que el primer día que jugó al fútbol remató y se le fue fuera y dijo, a mí me encanta este deporte, pero yo para jugarlo no valgo, ¿no? Así que voy a intentar buscarme la habichuela por otra parte. Pero en el fondo lo que estamos viendo son partidos de fútbol, es la gestión de un club deportivo, estamos viendo deporte, pero ya no tendemos a valorar el deporte. Ahora valoramos otra serie de cuestiones y queremos tener opinión, como creo que decía Javier Rufete, de todo en absoluto, sin a lo mejor tener la información necesaria, pero existe una polarización, ¿no? Una politización, si se me permite, no porque la política influya en el fútbol, sino porque hay que buscar un ideal. Hay que buscar que yo tengo que ir a favor o en contra de Caparrós. E independientemente del partido que yo vea, yo tengo que seguir esa línea porque tengo que generar opinión, ¿no? Estamos más para analizar que para ser líderes de opinión en la mayoría, porque para ser líder de opinión tú tienes que tener una experiencia, tienes que tener una serie de años en la profesión y ganarte una credibilidad y una confianza del público que la mayoría de la gente que opina casi dictatorialmente no la tiene. En el tema, por ejemplo, de la precariedad que comentaba Jorge, yo no estoy de acuerdo con él. Creo que no veo a abogados defendiendo a gente gratis, no veo a arquitectos ni a ingenieros diseñando puentes gratis y desde luego es que sucede una cosa que es que el periodismo deportivo tiene algunas circunstancias o tiene algunos factores que no se dan en el resto de profesiones. Por ejemplo, el intrusismo laboral. Perdona que te diga una cosa. Un abogado, cuando está de pasante, no solo está gratis, sino que además le sube el café al que lo tiene contratado. Y como está hoy en día la profesión, se tiran años de pasante porque por lo menos están aprendiendo el oficio. Y te puedo decir más ejemplos. Pero estamos hablando de una pasantía, estamos hablando de un becario, no estamos hablando de alguien que trabaja gratis. Eso sí, ¿no? que Sin edad de ser becario, manera, sin edad de... Sí. Efectivamente, y luego se produce una cosa, no hay otra profesión en España que tenga un nivel de intrusismo laboral como el periodismo deportivo. O sea, en el periodismo deportivo te puedes encontrar principalmente a los deportistas que te quitan la mitad del trabajo ya. En una retransmisión deportiva tú tienes al narrador, pero el que le va a acompañar jamás va a ser un periodista, va a ser un hombre que se ha dedicado a ese deporte que se está retransmitiendo. Es decir, hay un intrusismo... que debe ser así, es el comentario. Por supuesto, pero nos enfrentamos a un intrusismo laboral que no se da en el resto de profesiones.
Son cosas, el mismo tema de la red, perdón, que comentabas tú antes, el tema de la red está muy bien, abre muchas oportunidades, pero también hace que la línea sea difusa entre el que es aficionado y el que es profesional. Hay gente que se ha formado para esto y hay gente a la que le gusta esto. Y los dos están en igualdad de condiciones a la hora de conseguir un blog o de participar en las redes sociales, que me parece que era Ramón Trecet quien decía que las redes sociales tienen un efecto multiplicador, tanto para lo bueno como para lo malo. Son una especie de condena para el periodismo de hoy en día, pero también son una oportunidad de darle un altar público a todo el mundo. Y entonces se mezcla un poco lo que es lo profesional con la afición al deporte. Has hablado de intrusismo, probablemente esta profesión haya tenido muchísimo intrusismo, pero lo que viene ahora, lo que te rondaré, Morena, con la normativa europea, es que va a haber intrusismo en la arquitectura, en todo, salvo en la medicina, en todo lo demás. La desaparición de los colegios profesionales que se propugna por parte de la Comunidad Europea va a permitir que un ingeniero sea el que te construya tu casa, ¿eh? Y, por tanto, el intrusismo, lamentablemente, yo estoy en contra de cualquier tipo de intrusismo profesional, pero el ideal que se persigue no se va a lograr porque hay un organismo superior europeo que se está cargando toda la colegiación de carácter profesional. Y estoy absolutamente en contra, ¿no? Porque luego habría que definir qué es o qué no es un periodista. Este discurso se mantiene en España desde los años 50, ¿no? O sea, que es que es viejísimo, ¿no? Decía al principio del programa que esto daba hoy para mucho y lo cierto es que prácticamente tenemos que dar por finalizado el debate, pero recordemos que a nuestros invitados, cuando llega esta hora, pues hay que formularle una serie de preguntas. Nacho ya ha pasado por este tema, ha vuelto. ¿Acertaste o no acertaste? Yo no me acuerdo. Bueno, pues como Jorge y Javier son nuevos en esto, pues vamos a explicarle las preguntas que se les facilita. Se le va a hacer una pregunta. Jorge, si la aciertas... ¿Qué me llevo? No, vuelves al rondo. Ah, pues encantado. Pero si fallas, repites. Lo decimos, tú entras por la puerta del rondo, no sales. Lo siento, esto es lo que ocurre cuando se participa en el rondo Granada. El rondo te atrapa. Sí, te atrapa, te absorbe. Javi, si aciertas, ya sabes. Y si no aciertas, bueno, al fin y al cabo, tú estás atrapado. Yo después de hoy, ya verás, me espera un mes y medio, gracias a los medios de comunicación y a la tertulia, que va a ser bonito, va a ser divertido. Yo voy a decir una cosa, Javier. Ya tiene una excusa, un argumento más mis compañeros. Pero, Javier, yo voy a decir una cosa. Divertirse yo no veo mal que los compañeros nos podamos criticar. Sí, no, siempre, también, cuando siempre hablamos de lo que no hagamos saña de ello y que no se pierda amistad. Mira, yo a lo mejor puede haber un momento que pueda discrepar de Jorge o Jorge de mí. Y mi amistad con Jorge no tiene por qué. Y hemos discutido alguna vez en la grada allí de la Ciudad Deportiva de Armilla. Sí, pero tan normal, ¿eh? Sí, no, el debate es bueno. No pasa absolutamente nada. Podemos discrepar, pero la amistad debe de perdurar. No, a lo mejor no vemos bien determinadas cuestiones que le vamos a hacer, pero eso no tiene que ver nada insisto, con la amistad, porque todos no podemos pensar igual. Yo en mi propio medio de comunicación, todas las tardes, yo no pienso igual que Antonio Rodríguez, por dar el nombre. Si yo no pienso exactamente igual que él, pero es que eso enriquece tantísimo el programa que yo creo que eso es bueno para el oyente, que esto no es una dictadura, de aquí esto se dice y todos tenemos que pensar lo mismo. Y que sobre todo, muy positivo. Yo creo que es necesario de vez en cuando también que haya un juicio al juez y un análisis al analista, ¿no? No estamos libres ninguno de analizar nuestra propia profesión, nos pasamos el día a día analizando el equipo, su gestión, lo que es deportivamente, y no está mal que de vez en cuando nos pongamos nosotros encima de la mesa y digamos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Honestidad. Si somos honestos, no tenemos problemas. Bueno, vamos con las preguntas. Pero incluso que nos critiquen los demás, porque nosotros es un autoexamen, ¿no? Que si un aficionado tiene algo que decir y tiene una queja, que la haga con absoluta libertad. Por supuesto, pero siempre con respeto. Para mí el respeto es fundamental. Para eso un poco se utilizan ahora las redes sociales, ¿no? Para que tú te pongas allí delante. En las redes sociales. Y a las 8 de la tarde, cuando termina, están puesto verde. Lo que sí quiero que dejar claro y termino con esto, Jorge, es que los periodistas tenéis, y yo en su momento he tenido, y todos tenemos una responsabilidad que a veces no sabemos la magnitud que tiene cuando efectivamente una persona está detrás de la radio y escucha siempre cadena COPE, cadena COPE, cadena COPE, y al final se convierte en su referencia informativa y diaria, y va a llevar lo que tú le digas cada día por la radio, lo va a llevar al bar, a la tertulia de la familia, y va a defender la idea que tú le transmitas, porque sí, porque tú eres su Dios, tú eres su informador de oficio. Y por eso a veces tenemos que ser tan conscientes de que hay mucha gente que se deja llevar exclusivamente por las valoraciones y por las opiniones de los que escucha o de los que ve.
Prepárate, Venga. que ahí va la pregunta. Primera. Hoy es un día importante para mí, el primer día que voy a poder mirar a la cara a los invitados mientras les Eso hago es las importante. preguntas. La primera va para Jorge. A ¿Qué ver si famoso periodista deportivo ya retirado tenía como una de sus frases célebres que el halago debilita? Facilísimo, José María García. Además, creo en esa frase. Correcto. Estoy con ellos. Los aplausos son virtuales, evidentemente. Era facilita. Pues ya sabemos que Jorge ya daba por hecho que iba a volver aquí al Rondo, porque Jorge es de los compañeros que cualquier tipo de debate lo enriquece. Eso es muy importante porque eso demuestra la capacidad que tiene delante de un micrófono. Antes de pasar a Rufo, a mí siempre me gusta completar un poquito mis preguntas para que la gente lo sepa. Otras frases célebres de José María García eran: el rumor es la antesala de la noticia, el tiempo es un juez insobornable y no es lo mismo ser un hombre pobre que un pobre hombre. Bueno, y se ha abrazafaroles. dejado- se ha dejado- Hombre, ya, los términos calificativos que usaba, ya eso lo dejamos Venga, para otro programa. Javier, venga, prepárate. Javier, Pregúntame lo que quieras, que yo no quiero volver. Yo creo que es posible que incluso te pillara a ti por esta época y lo sepas. Según las controvertidas y nada contrastadas declaraciones de un periodista de la órbita de Granada, ¿por culpa de quién no llegó Filippo Inzaghi a fichar por este club? ¿Me pilló a mí aquí? Yo creo que sí. Sí, sí. Sala de prensa del Bernabéu. Efectivamente, al personaje se le preguntó por el asunto. Se le preguntó a... ¿Hablamos de qué periodista? Bueno, te puedo decir el periodista, Diego Alonso. Sí, pero fue un entrenador. Te estamos A ver, preguntando el nombre del ¿y entrenador. estabas tú? Otra vez, Según otra las vez. controvertidas y nada contrastadas declaraciones de este periodista, ¿por culpa de quién no fichó Filippo Inzaghi por el Granada Club de Fútbol? No sé. Fue, según este periodista, Mourinho había llamado a Filippo Inzaghi y le había dicho que no fichara, que el Granada era demasiado poco. ¿Te acuerdas ya, verdad? Sí, lo que no quiero volver por aquí. No, es broma. Si no, no me acordaba, realmente no me acordaba. Porque no iba a decir una barbaridad. no ibas tantas de esas, No, no, lo que sí. pasa es que hay gente a la que escucho y hay gente a la que no. Con respecto a eso, todos podemos meter la pata en un momento dado a la hora de dar una información. La cuestión es luego pues, reconocer el error. Nacho, Yo... Hoy te ha tocado la más complicada, lo siento, pero, La otra vez también fue. pero si quieres Sí, te dejo espero- pista luego. Espero que tenga su recompensa esto. ¿Qué periodista de 4 y Canal Plus dijo la siguiente frase con la que además, a título personal, estoy muy de acuerdo? Uno de los grandes problemas del periodismo deportivo de hoy en día es la necesidad autoimpuesta de forzar el humor y el escándalo artificial. De 4 y plus. Además, la pista, porque sé que es difícil, muy relacionado con el baloncesto. Y vivo, para darte otra vivo, pista. sí, vivo, muy vivo. Hostia. Muy relacionado con el baloncesto. Si tú piensas en Canal Plus y baloncesto, te Muy, va a salir. muy bueno, posiblemente el mejor. Fue compañero de piso de Maldini. De Julio Maldonado Maldini. Si me dice que ha sido compañero de piso, no sé. Y comía el menú cada día en la taberna de José Luis. Anthony Daimiel. Muy bueno, posiblemente el mejor. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa en el día de hoy. Jorge, yo la verdad Un placer. encantado de tenerte aquí en el Rondo, porque has aportado muchas claves. A las que ha aportado David Sánchez, tú has añadido unas, y es muy importante, porque esto, la inquietud de la profesión, es importante que a la hora del debate te cree inquietudes la respuesta que da el contertulio que tienes enfrente. Muchas gracias, Jorge. Lo he dicho, un placer. Y volveremos más veces si nos Sí, invitas. sí, volverás. Javier, encantado. Hasta nunca. Nos van a llevar preso, pero repito lo mismo. A pesar de No. todo, en algunos casos yo sigo valorando acciones de aquellos que a lo mejor pues, no podemos estar descontentos, pero que también tienen sus aciertos. Yo te creo agradezco la que invitación. tiene que haber un término medio de algo. Sí, yo te agradezco la invitación y bien, como decía David, yo creo que también por la libertad de expresión tenemos derecho ya que se dedican los medios de comunicación cada día a opinar sobre el club, sobre los profesionales y sobre las personas e incluso sobre las familias, pues que da gusto también que desde el club podamos opinar sobre el trabajo de ciertos medios de Sí, comunicación. por cierto, desde el club no me han dicho absolutamente nada que hiciera este programa. Hay cantos de sirena, alfombras rojas y esas cosas. El sobre. Vale, el sobre. Y algún día contaré lo de los sobres, porque las primeras veces me molestaba, ya hoy en día me da la risa cuando me hablan de lo del sobre. Nacho, bueno, ¿a ti qué te voy a decir? Nos vemos cada 2 por 3, es de la familia, de la familia del Rondo Granada. David, hoy un placer tenerlo. Como dentro de poco vamos a tener nuevo decorado, pues David será uno más Sienta de... bien estar aquí. Muy de la telegénico familia. además, muy telegénico. Y seguro que nos lo vamos a pasar muchísimo mejor. Bueno, recuerden que ya han visto hoy el cambio horario a las 11:30, pues la semana que viene volveremos a esta misma hora, a las 11:30 el jueves. Cita puntual aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol.